Sefarad. Programa dedicado a la cultura y al folclore judeo-españoles. Por Moshe Shaul y Camelia Shachar. En precedentes programas ya tenemos hablado unas cuantas veces de Joha y también contimos consejicas y refranes a su sujeto. Esta vez queremos tratar un poco más de largo de este personaje que ocupa un lugar bien importante en el folclore de los pueblos del Oriente Medio y entre ellos de los judíos sefaradíes también. En realidad, las consejicas de Joha, que en sus mayorías son humorísticas, tienen también una moral bien clara, y a veces uno se demanda si este personaje no fue inventado por algún filósofo o moralista, o puede ser también por el pueblo entero, de manera colectiva y anónima, a fin de ilustrar de una manera agradable y que pueda ser entendido por todos ciertos principios de la vida. ¿Qué es la verdad a este sujeto? Es que Joha vivió en verdad años o siglos atrás y dejó en herencia todos estos cienes y cienes de consejicas humorísticas, o es que se trata de un personaje puramente imaginario, inventado, según lo dijimos, para hacer entender al pueblo los principios de la moral y del buen senso. Respondiendo a ese sujeto, nos fue dicho por el señor Moshe Giora Elimelech, que conoce bien este sujeto por haberlo estudiado e investigado. El fabuloso turco Nasreddin Hoxha, conocido mejor como Joha, es un personaje legendario y su carácter, como lo conocemos de los proverbios y las anécdotas consejicas, es bastante dubioso. El año de su nacimiento no se sabe. Dicen que vivió en el tiempo del reinado de los sultanes Orhan y Bayezid, antes de 600 años. Su educación recibió en la provincia de Akshehir y Konya. Joha sirvió muchos años como cadi en Akshehir. Los que lo admiran cuentan que era un hombre de gran ciencia y recio moral, que pasó su vida inmoralizando el pueblo. En la tradición judía lo tienen por hombre muy jarif o poco falso, que pasó su vida en risas y burlas. Algunos lo tienen por bobo o persona que no hay de atar en ella. Su vida se refleja en las consejicas y los proverbios que llevan su nombre. Dicen hecho de Joha, por cosa que no hay jere en ella. Dicen Joha sobre el asno, al asno está buscando porque se olvidó que se subió sobre el pobre animal, porque es Joha y no sabe en qué mundos está. Los proverbios y las consejicas por Joha son muchas, varias y contradictorias. Solo un poco de ellas son escritas. Entre estos, es razón de acordar en primero el librico llamado La vida de Nasreddin Hoxha, estampado en Salónico en el año 1911. El editor fue el señor Yitzhak Yaakov Strumza. Y a título de ilustración, oyeres ahora una de las más de 60 consejicas incluidas en este libro. Joha tenía un carnero que había engrandecido con grande cudio. Un día vinieron unos de sus amigos y le dijeron: dicen que a mañana va a ser la destrucción del mundo. ¿Para qué estás penando a engrandecer este carnero? Ven, lo comeremos. Al principio, Joha no se quiso creer de lo que le decían sus amigos, mas cuando vinieron otros más que dijeron la misma cosa, se convenció. Degolló a su carnero y, tomándolo sobre el hombro, salió con sus amigos a un buen vergel. Y allí encendió lumbre para asar el carnero. Queriendo jugar y embelecarse un poco hasta que la carne estuviera bien asada, los amigos de Joha se quitaron los vestidos calientes con los cuales habían venido, se los entregaron y se alejaron de allí para poder correr, saltar y pasar la hora. Apenas se alejaron, Joha,
echó todos estos vestidos al dentro de la lumbre, donde se quemaron en poco tiempo. Cuando, después de haber jugado y corrido bien, tornaron los amigos al lado de Johann, vieron que de todos sus vestidos había quedado apenas un poco de ceniza en medio de la lumbre. ¿Qué aconteció?, demandaron llenos de saña. ¿Quién echó nuestros vestidos al fuego? Yo, les respondió Johann. A mañana va a ser la destrucción del mundo. ¿Para cuál vos van a prestar entonces vuestros vestidos? Y siendo que hablamos del paseo a las huertas que hicieron Johann y sus amigos, vos presentaremos ahora, en la parte musical de nuestro programa, el cante Paseando por las huertas, cantado por Yitzhak Levi. Entre las huertas paseando, entre el Yasmín, entre las huertas paseando, entre el Yasmín, vi una hija muy hermosa enfrente de mí. Ella es hermosa y muy graciosa, que me hizo salir. Yo me acerqué al lado de ella, la vi llorando. Yo me acerqué al lado de ella, la vi llorando. Las lágrimas sobre sus ojos, perlas brillando. Le dije que tienes, que te consientes, que en ti hizo sufrir. El cantonico de refrán es dedicado esta vez a los refranes sobre Johann, que sus números en nuestra colección puso últimamente gracias a las contribuciones de nuestros oyentes. De entre todos los refranes que tenemos, escogimos 3 que ilustran la interesante característica del personaje de Johann, que a veces parece bobo abobado y a veces parece también ser más sesudo que todos sus compañeros, según lo vimos, por ejemplo, en el cuento que contamos poco antes. De la primera categoría se pueden traer los siguientes refranes. Nunca Johann no besó la mano, cuando la besó en Tisha B'Av. Johann, antes de casar, mercó la cuna. Y de la segunda categoría, por terminar, un solo refrán. Johann despartió para Silo más. Oítesh Sefarad. Programa dedicado a la cultura y al folclore judeo-españoles. Por Moshe Shaul Y Camelia Shahar.